Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todo la esté pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la moneda dime y Lincoln Cent, que se ha considerado una moneda rara, ya que este tipo de error le llaman moneda mula. En este caso se trata de una moneda Lincoln de 1 centavo con una moneda de Roosevelt de 10 centavos. De hecho, fue vendida en la casa de subastas de Heritage Auction el 11 de enero del 2024. Y más adelante les muestro exactamente la moneda y su valor exacta. También les contaré de otras monedas que les pasó algo parecido y se consideran no solamente raro, sino valioso, según las casas de subasta, donde se vendieron estas monedas. De hecho, cuando se inspecciona minuciosamente el diseño de la moneda que fue acuñada en la Casa de la Moneda, en este caso fue Denver en el 2021, se revelará por qué este centavo de Lincoln es tan inusual, especialmente dicho error. Pero en lugar de acuñar la moneda con el esperado reverso del Lincoln Memoria, el acuñador montó erróneamente un troquel de la moneda de Roosevelt Dime y con el reverso de la moneda en la prensa, como resultando esta moneda con un error llamado moneda mula. Al tener dos diseños que se suponía que no debían acuñarse juntos, le llaman así y puede ser de cualquier otro tipo de moneda, no necesariamente la del Lincoln y la del dime. Y tal vez se pregunte si este error se produjo intencionalmente. Bueno, la verdad que sin pruebas directas es imposible saber si errores tan espectaculares de la Casa de la Moneda que se han cometido han sido intencionadas o accidentalmente, o si se sacan de contrabando o se liberan sin querer. Tengo que decirle que este suceso no es la primera vez que pasa. A lo largo de los años, varias monedas con errores se han observado, incluidas las monedas de prueba, con dicho error. Y es verdad que se han visto monedas modernas acuñadas sobre monedas obsoletas, monedas a las que le falta inscripciones en los bordes, monedas acuñadas en objetos cotidianos, como la moneda de 10 centavos sin fecha acuñada en un clavo, que es muy famosa. Sin embargo, las circunstancias por las que se produjeron estas curiosidades no han disuadido a los coleccionistas en buscarlas. De hecho, eso es lo más que buscan, monedas como esta. En este caso, esta moneda mula del 2001 de Lincoln, correctamente acuñado, tiene un diámetro de 19,0 milímetros, mientras que una moneda de 10 centavos de Roosevelt es más pequeña y mide 17,9. Esta ligera diferencia de diámetro significa que los troqueles utilizados para producir estas monedas son similares en tamaño y un operador de prensa distraído podría no haber notado que estaba montando un troquel inverso de 10 centavos para acuñar centavos de Lincoln. De hecho, un error similar ocurrió con la famosa moneda mula de Washington Quarter, el de 25 centavos, con el de Sacagawea, que es el del dólar, de la que se conocen más de 2 docenas de ejemplares. Veamos estas tres monedas que fueron ofrecidos por la casa de subasta de Heritage Auction y que se considera monedas mulas del 2001 de Lincoln Cent y Roosevelt Dime. Tienen grados parecidos, pero con precios diferentes. La primera moneda se vendió por más de $100,000. Y como pueden observar, esta moneda se vendió por $114,000 y fue en junio 17 del 2021. Esta próxima moneda con calificación de MS65RD rojo se vendió por $78,000 y fue en febrero
24 del 2022. La próxima moneda es en grado MS 65 rojo y se vendió por $66,000 y su venta fue en agosto 24 del 2022. Recuerden que cuando muestro diferentes monedas con ciertos errores, en este caso monedas mula, siempre puede haber ciertas diferencias. Además de ser similares, pueden exhibir ciertas debilidades en el acuñamiento a la hora de ser producida. Y puede haber ciertos detalles diferentes. Vean esta imagen para que puedan ver alguna diferencia clara que son visibles en la fotografía de alta resolución. En este caso, la imagen la publicó PCGS. Uno podría pensar que estas dos piezas fueron talladas aproximadamente al mismo tiempo con el mismo par de troqueles que no coinciden. Miren el acento en relieve diagonal que se extiende desde la parte inferior de la letra I, en donde dice pluripus. Y no todas estas monedas conocidas pudieran tener este detalle. Y no se hace referencia en la descripción en la subasta Heritage. En otras monedas se han encontrado pequeñas burbujas de gas bajo la superficie. Así es que estas características podrían resultar puntos de recogidas importantes para los especialistas en caso de que llegue piezas adicionales al mercado. Espero que esta información le dé un entendimiento mejor de alguna diferencia en ciertos errores en moneda. Y en este caso, la moneda Lincoln y Dime Mula, que pudiera valer más de $100,000. No dejen de hacer su búsqueda de moneda porque nunca sabe si van a conseguir una moneda de mucho valor. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó este video, apreciaría un dedito arriba como una muestra de que les gustó mi trabajo. Muchas gracias. Sigan comentando y sobre todo compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.